Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y como veis en el título hoy vamos a hacer el resumen de la tercera etapa del Tour de Francia 2026 donde ha ganado Tadej Pogačar. Antes de empezar este vídeo recuerdo que veis el vídeo que sube esta mañana que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Lidl Tech en el Tour de Francia. También antes de empezar con el resumen, pues bueno, con la ayuda de Pro Cycling Stats os voy a presentar rápidamente cómo era el recorrido de hoy, que como sabéis era una jornada de casi 196 kilómetros, desde Granollers hasta Les Angles. Estos 196 kilómetros se traducían en 3.940 metros de desnivel positivo y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente había 4 puertos puntuables, 3 de ellos de tercera categoría y un puerto de primera. Una vez dicho esto, vamos a recordar quién corredores vestían los diferentes maillots. Ya sabéis que el maillot amarillo lo viste Jonas Vingegaard, el maillot verde Isaac del Toro, el maillot de la montaña Alex Molenaar y el maillot de los jóvenes lo vestía Juan Ayuso, aunque lo debería llevar Isaac del Toro. Antes de darse, perdonar por el fallo en la voz, el banderazo de salida tenía un problema mecánico Spullins, pero bueno, esto no surgía ningún problema porque se daba la salida donde estaba programado. Hay que decir que de inicio lo intentaban Alex Molenaar y Magnus Cornilsen, pero básicamente el pelotón estaba completo una vez de empezar la carrera, después de 1,5 km, aunque esto iba a ser la constante porque hoy la carrera ha sido bastante bonita de ver, porque ha sido muy rápida y ha habido muchos intentos de fuga porque ha tardado muchísimo en hacerse. Luego seguíamos viendo múltiples ataques en el pelotón a falta de 194 km para la línea de meta, a falta de 194 km atacaban 4 corredores y se iban, luego contraatacaba Lian Slock, el corredor belga del Lotto Intermarché, a falta de 193 kilómetros. Luego contraatacaba un poquito más tarde Mads Pedersen, que básicamente aquí se formaba un grupo de 6 corredores por delante. Con Mads Pedersen, Luis Vervaeke, Tran, Slock, Warnalek y Joel Nicolau, pero básicamente esta escapada no duraba mucho. Luego, por ejemplo, con Mads Pedersen contraatacaba Raúl García Pierna, que de hecho entraba al grupo de cabeza de carrera a falta de 122 kilómetros. Estos atacantes eran capturados a falta de 190 kilómetros para la línea de meta. Luego atacaba al Skers. Poco más tarde el luxemburgués del equipo Cofidis era capturado por el pelotón. Luego a falta de 187 kilómetros lo probaba Juliana Philippe, pero no podría abrir mucho hueco, aunque era el primero en empezar el puerto de la Côte Saint-Feliu de Codines, básicamente el primer puerto puntual del día, que es lo que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Stats. Luego Arnaud Delay ya empezaba a sufrir, el corredor belga del Lotto, atacaba Bruyard, el corredor francés de Total Energies, contraatacaba Quinn Simons, perdonar, el corredor del Lidl Trek a falta de 185 kilómetros. Luego a falta de 184 kilómetros empezaba a sufrir Alex Molenaar, que sobre todo le destaco porque como sabéis era el líder de la montaña. Luego veíamos una aceleración de Valentín Paz-Pentré y Richard Carapaz. Luego veíamos una caída extraña en subida a falta de 182 kilómetros, que los implicados pues eran Matías Base, Bruno Arminal, Tobias Foss, Tina Aresman, Joshua Tarle, Michal Kwiatkowski y Matthew Richitera. Hay que decir que al que se veía que se había hecho más daño pues era el francés del Bismarck, es decir, a Bruno Armiral. Perdonad por el fallo de la voz, que como digo, pues esto había sucedido en subida. Todos los corredores se volvían a subir a sus bicis, pero hay que decir, como digo, que básicamente a Bruno Armiral pues se notaba que se había hecho más daño. De hecho se le veía en el coche médico de carrera. Luego lo probaba, aceleraba a falta de 179 kilómetros Javi Romo y Valentín Paz-Pentré, que bueno, por el puerto de la cota de San Feliu de Codines pasaba primero Paz-Pentré, Romo pasaba segundo, que básicamente el francés se llevaba 2 puntos, uno se llevaba Romo, que ahora mismo pues en la clasificación virtual básicamente de la montaña pues Valentín Paz-Pentré se colocaría quinto. Hay que decir que esta subida de San Feliu de Codines la completó Valentín Paz-Pentré en 14 minutos 49 segundos. Luego hay que decir que este dúo de Valentín Paz-Pentré y Romo era capturado por el pelotón a falta de 177 kilómetros y veíamos con este momento Cianut de Bro es el líder para la clasificación de general del Movistar. Otra vez lo pasaba mal porque cedía del pelotón. Luego a falta de 175 kilómetros aceleraba George Bennett, que era capturado por el pelotón, aunque a falta de 174 kilómetros atacaban 10 corredores, entre ellos Matthew Van Der Poel, Richard Carapaz, George Bennett. Luego veíamos un cambio de bicicleta para Lenny Martínez a falta de 173 kilómetros para la línea de meta. Estos atacantes que habíamos nombrado
de Matthew Van Der Poel y compañía, perdonad por el fallo en la voz, eran capturados a falta de 172 kilómetros. A falta de 171 kilómetros seguíamos viendo múltiples ataques en el pelotón. En esta misma distancia se quedaban Biniam Girmay y Jasper Philipsen, y luego veíamos un intento a falta de 171 kilómetros que atacaba el colombiano Egan Bernal, que la verdad es que se ha mostrado muy combativo, pero luego hablaremos más del colombiano. La temperatura en este momento pues era de 33 grados centígrados, y luego atacaban 8 corredores, que era Alex Boudin, Harold Tejada, Egan Bernal, De Urim, Vervaeke, Zimmerman, Bercher y Abra Hansen, que básicamente de este grupo de 8, por los corredores que habían ganado alguna etapa en alguna vuelta grande, pues básicamente Bernal con 3, 2 en el Giro de Italia y 1 en la vuelta, y Jonas Abra Hansen, que ha ganado una etapa en el Tour. Los otros 6 corredores pues no han conseguido ganar en una gran vuelta. Estos atacantes eran capturados a falta de 158 kilómetros. Luego lo probaba Le Verrel, corredor francés de Total Energies, era capturado por el pelotón a falta de 152 kilómetros, y para que os fijéis, la media de la primera hora pues era de casi 44 kilómetros por hora, que a ver, es verdad que no se subía al Tourmalet, pero ya veis que era continuamente subiendo. Luego atacaba Quinn Simmons a falta de 148 kilómetros para la línea de meta, pero era neutralizado a falta de 146 kilómetros. Luego lo probaban 4 corredores, en este caso Vervaeke, Nelson Oliveira, Mateo Bercher y Magnus Cort Nielsen, que un dato de Pro Cycling Stats es que básicamente el corredor que llevaba menos tiempo sin ganar, que había ganado más recientemente, ahora me explica correctamente, pues básicamente Magnus Cort, porque ganó el Nacional de Ruta de Dinamarca. Y luego el que más tiempo lleva sin ganar, pues básicamente Nelson Oliveira, desde el Nacional de Crono de Portugal, desde el año 2016. Veíamos como Lenny Martínez a falta de 133 kilómetros estaba en el coche del equipo, que evidentemente es importante indicarlo. Luego vamos a saltar a las siguientes capturas. Bueno, luego contraatacaban a falta de 133 kilómetros Lundblad, Mauro Smith, Josh Bennett y Mads Pedersen. Aquí empezaba a tirar el Nez Compañeros a falta de 129 kilómetros para la línea de meta. Se veían múltiples ataques en el pelotón, y luego se ponía a tirar el Bismarck Isabay del pelotón a falta de 128 kilómetros de meta. El grupo 1 entraba, el grupo 2 entraba al grupo 1 a falta de 123 kilómetros, y básicamente la clasificación virtual ahora mismo es que Alex Boudin se colocaría líder con una diferencia de 35 segundos respecto a Jonas Vingegaard. Ya estábamos a 25 kilómetros del sprint intermedio, y estaba tirando el Bismarck Isabay a falta de 120 kilómetros para la línea de meta. Hay que decir que estaba escapado Egan Bernal, pero sufrió un pinchazo del corredor colombiano, y esto hizo que se quedara, que por delante había un grupo de 18 corredores una vez que se había quedado Egan Bernal, que eran Mads Pedersen, Alex Boudin, el corredor más peligroso de la clasificación general como hemos hablado, Nicolas Prudhomme, Harold Tejada, Van Mechelen, Vervaeke, Lundblad, Mauro Smith, Magnus Cort Nielsen, George Bennett, Raúl García Pierna, Nelson Oliveira, Aramburu, Braf Afonso, Storer, Bercher, De Wolf y Abel Balderston. Vale, luego como decía, era capturado por el pelotón Egan Bernal, porque básicamente no podía llegar al grupo de cabeza y ya está, y se dejó capturar por el pelotón tristemente. A falta de 116 kilómetros, por cierto, veíamos problemas mecánicos para Lenny Martínez, y los únicos equipos que no estaban representados en la fuga pues básicamente eran los siguientes: el Bismarck, UAE, Red Bull, Pinarello, Nez Compañeros, Alpecin, Lotto Intermarché y Picnic, que sobre todo hay que remarcar lo de Nez Compañeros, porque si no hubiera sufrido ese problema mecánico, Egan Bernal hubiera estado en la escapada. En cuanto a un dato curioso de los 18 fugados, pues básicamente que el corredor más joven es Van Mechelen con 22 años y el más veterano Nelson Oliveira con 37. Hay que decir que el sprint intermedio lo ganaba Mads Pedersen, evidentemente, segundo Del Boff, tercero Boudin, cuarto Storer, quinto Bercher, que bueno, no me voy a liar para decir a todos los nombres, básicamente porque ninguno de ellos, salvo Mads Pedersen, va a luchar a la larga por el maillot verde, que por supuesto se colocaría como líder de esta clasificación con 37 puntos, aunque quizás del Toro se colocaría estaba con 30 puntos y Molenaar con 25. Luego, en cuanto este grupo de 18 corredores, evidentemente ya había más ganadores de etapas en grandes vueltas, el que más Pedersen con 11, que ha ganado las 3 grandes, con 9 Magnus Cort Nielsen, que también ha ganado las 3 grandes, Storer con 2, que solo ha ganado la vuelta, con una Nicolas Prudhomme, Lundblad y Mauro Smith, que los digo todos juntos porque han ganado en el Giro, y Nelson Oliveira, que solo tiene una victoria, pero lo consiguió en la vuelta a España. Aquí en el más o menos hay que decir que la diferencia, falta de 92 kilómetros, hay que decir que la máxima diferencia que llegó a tener esta escapada de 18 corredores es un poco más de 3 minutos, y aquí la diferencia se situaba más o menos en 2 minutos y medio,
que remarcando este mismo dato, a falta de 90 kilómetros, pues Alex Boudin sería líder provisionalmente con una diferencia de 58 segundos respecto a Jonas Vingegaard. Volvían a tener ya 1 minuto 40, como digo, que como seguía controlando el Visma, pues la verdad es que la diferencia se iba disparando, pero a falta de 87 kilómetros el UAE y el Red Bull se ponía a tirar, evidentemente para bajar el tiempo, y a falta de 83 kilómetros para la línea de meta, pues estábamos a 5 kilómetros, mejor dicho, de los pies del Col de Toses, del puerto de primera del día de hoy, y la media después de 2 horas y 37 minutos, pues era de 43,4. Luego Alex Boudin, a falta de 81 kilómetros, pues básicamente seguía líder, pero solo por 38 segundos, y hay que decir que veíamos una caída otra vez fea en su vida, que había pillado 4 corredores, pero el principal damnificado era Anders Haaland Johannessen, que en un principio pues había quedado ahí en el suelo, en el césped, pero gracias a Dios pues se pudieron reintegrar todos los corredores a la carrera. A falta de 77 kilómetros, pues deciros que la diferencia de los escapados era un poquito más de 1 minuto 10, y el primero en poner los pies en el puerto del Col de la Coses pues era Raúl García Pierna, y aquí se ponía a tirar el Bismarck Isabike, que en este momento la clasificación virtual pues era que básicamente Alex Boudin estaba empatado a tiempo en el cuarto puesto con Remco Evenepoel. Mathieu Van Der Poel se quedaba a falta de 74 kilómetros, a falta de 73 se quedaba Mads Pedersen y Aramburu, y a falta de 73 kilómetros pues estaba tirando Nils Politt. Luego hay que decir que se habían ido, había atacado Raúl García Pierna con el corredor español Ivan Van Mechelen y Mateo Bercher, que llegaban a falta de 72 kilómetros para la línea de meta. Vale, luego hay que decir que la situación de la carrera a falta de 71 kilómetros para la línea de meta era la siguiente: por delante un trío en el que estaba Bercher, Van Mechelen, Raúl García Pierna, 20 segundos George Bennett, Boudin, Proudhon. Luego en el tercer grupo estaba Braf Afonso, Magnus Cor, Oliveira, Verbaeke, Plapp, Smith, Tejada, Balderstone, De Wolf y Stoller, y el pelotón estaba a 2 minutos, que estaba siendo tirado por Nils Politt, que sufría el corredor alemán un problema mecánico. Luego hay que decir que a falta de 70 kilómetros sorprendentemente Romain Gregoire empezaba a sufrir y se quedaba, y a falta de 70 kilómetros también el grupo 2 entraba en el grupo 1. Ben Hill también se quedaba a falta de 69 kilómetros de línea de meta, que evidentemente esto con lo de Romain Gregoire me sorprende bastante. También se quedaba Ben O'Connor, y a falta de 69 kilómetros pues el pelotón entraba en el primer grupo perseguidor. Alex Boudin pasaba primero por el puerto del Col de la Tosse, segundo Proudhon, tercero Raúl García Pierna, cuarto Van Mechelen, quinto Mateo Bercher, sexto George Bennett. Evidentemente se colocaría como líder de la clasificación de la montaña Alex Boudin, segundo Proudhon, tercero Raúl García Pierna. Luego se formaba un grupo de 6 corredores por delante, que eran Alex Boudin, Proudhon, Van Mechelen, George Bennett, Raúl García Pierna y Bercher, que en este momento, cuando empezaba el descenso del Col de la Tosse, pues solo te mantenían una diferencia de 1 minuto 34 segundos. La situación de la carrera era la siguiente: después, bueno, ya estábamos a la siguiente ascensión, era el Col de Calviere, que evidentemente pues veíamos un pinchazo de Harold Tejada en el pelotón a falta de 42 kilómetros para la línea de meta. Veíamos a falta de 41 kilómetros a Brandon McNulty en el coche del equipo. También veíamos como a falta de 40 kilómetros pues el líder virtual era Alex Boudin por 18 segundos respecto a Jonas Vingegaard. Luego atacaba Alex Boudin a falta de 34 kilómetros. A falta de 33 Proudhon entraba a la altura de su compatriota Alex Boudin, y este era el dúo que se iba a formar en la escapada hasta el final de la carrera. Luego hay que decir que se formaba un grupo perseguido por Van Mechelen y George Bennett y Raúl García Pierna y Bercher, pero como digo, nunca pudieron regresar. A falta de 30 kilómetros para la línea de meta, pues Alex Boudin, para que os hagáis una idea de que la diferencia iba decreciendo, solo iba a ser líder en ese momento por 5 segundos. Luego a falta, como digo, volvía a incrementarse un poquito la diferencia a 1 minuto, y a falta de 25 kilómetros, de hecho, pues el líder virtual volvía a ser Jonas Vingegaard. Pinchazo de Quinn Simmons a falta de 24 kilómetros para la línea de meta. En el puerto del Col de Calviere pasaba primero Alex Boudin, segundo Proudhon. Luego hay que decir que evidentemente el líder de la clasificación de la montaña pues era Alex Boudin con 12 puntos, con 9 Proudhon, tercero Raúl García Pierna con 6, que evidentemente, si no tenía ningún problema el francés en lo que quedaba de etapa, pues mañana va a vestir la clasificación de la montaña, que por cierto los últimos líderes jerseys que ha vestido pues es este mismo año, de hecho en la segunda etapa del Criterium Dauphiné, que llevó el líder de la carrera, y a falta de 21 kilómetros pues Nicolas Proudhon se dejaba capturar por el pelotón. Seguía trabajando el UAE en el pelotón, seguía trabajando el UAE en el pelotón, sí, efectivamente. George Bennett se le veía en el coche de equipo a falta de 12 kilómetros, Alex Boudin era capturado por el pelotón a falta de 11 kilómetros, y ya estábamos a falta
a 8 kilómetros de llegar a los pies de los Angels. Luego veíamos como a falta de 3 kilómetros 100 metros pues estaban las 3 puntas de lanza de los 3 principales equipos, pues estaba Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, Quinn Simon. Veíamos como a falta de 2 kilómetros 600 metros Boixart se quedaba del pelotón. Luego veíamos como a 1.400 empezaba a tirar Jan Hilly del Red Bull, luego empezaba a tirar Sepp Kuss del Bismarck Bike. Luego en los últimos 900 metros veíamos como Isaac del Toro empezaba a acelerar, empezaban a sufrir Tom Pidcock, Egan Bernal y Renko Evenepoel a falta de 600 metros, a falta de 400 metros Tadej Pogačar lanzaba el sprint y finalmente el corredor esloveno ganaba, segundo Jonas Vingegaard, tercero Richard Carapaz, que por cierto, en cuanto a los corredores que más victorias llevan en la historia del Tour de Francia, pues ya sabéis que Mark Cavendish es el primero con 35, pero Pogačar ya aparece entre los 5 primeros porque tiene 22, que por cierto suma su victoria número 122 como profesional. En cuanto el top 10 de la etapa, pues básicamente es el siguiente, que evidentemente vamos a repasarlo con Pro Cycling Stats. Primero Tadej Pogačar, segundo Vingegaard, tercero Carapaz, cuarto Seixas, quinto Johannessen, sexto Van Entel, séptimo Ipovic, octavo Evenepoel, noveno Strat del Toro, décimo Juan Ayuso. Luego la general se coloca el líder Tadej Pogačar por empatar tiempo con Jonas Vingegaard, tercero Renko Evenepoel, cuarto Isaac del Toro, quinto Ayuso, sexto Seixas, séptimo Ipovic, octavo Lenny Martínez, noveno Tobias Johannessen, décimo Van Wilder. Luego por puntos, primero Pogačar, segundo Vingegaard, tercero del Toro. Luego por puntos se ha puesto, o sea, de la montaña, primero se ha puesto Alex Budán, segundo Proudhon, tercero Raúl García Pierna. Por jóvenes, primero Isaac del Toro, segundo Juan Ayuso, tercero Seixas, y luego por equipos, primero el UAE, segundo el Red Bull, tercero el Lidl Trek. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Tadej Pogačar aquí en el videojuego. Estamos jugando, quedan 40 kilómetros y como veis ha dado una situación curiosa, y es que básicamente porque me he dormido manteniendo el esfuerzo, Florian Vermes, Saz del Toro y Brandon McNulty se han quedado atrás. Pero bueno, como lo estamos corriendo en formato clásico y tampoco es plan de repetir la carrera 20 veces, pues lo vamos a correr así. Iba a hacer un treno, pero básicamente como se ha dado esta situación vamos a esperar un poquito más. Ya veis que el Bismarck Bike no está poniendo un ritmo muy fuerte, así que si vuelven Isaac del Toro, Brandon McNulty y Florian Vermes, para mí es muchísimo mejor. De hecho y Florian Vermes le voy a poner a tirar como un loco, porque que vuelva evidentemente Isaac del Toro y Brandon McNulty a mí me compensa bastante, mientras que básicamente el Bismarck no ponga ritmo, yo tampoco lo voy a hacer, aunque ya veis que ha atacado Van Entel, que en la vida real ha conseguido un puesto de honor, Raúl García Pierna, Romo, Nicolau, Julián Martán y Guita. Vale, mientras que no cojan una diferencia muy importante me da igual, aunque ya veis que tienen 1 minuto 20, cuidado con esto. Vale, ahora sí que el Bismarck veo que se está poniendo más fuerte, evidentemente. Por cierto, vamos a aumentar el nivel de esfuerzo. Hay un poquito al 84, vamos a ver que Pogačar se mantenga así. No sé si vamos a ser capaces de regresar, más teniendo en cuenta que Florian Vermes... Bueno, hay que decir que en este terreno va perfecto el corredor belga, porque al final es una subida al 4%, así que se la adapta bastante bien. Lo único que aquí en cabeza de carrera, en el pelotón, donde los favoritos, pues ya veis que se está abriendo bastante gas, que aquí evidentemente no se ha ido tan rápido como en la vida real, y es normal porque en la vida real pues se ha volado completamente de principio a final. Vale, Florian Vermes no es capaz, bueno, está haciendo un trabajazo, pero claro, que pueda volver... Mira, vamos a decirles que en automático y que hagan lo que Dios quiera, bueno, lo que el juego quiera, más que nada. Adam Yates, por cierto, se está yendo para atrás, no me gusta esto. Vamos a tener que jugar casi en solitario con Pogačar, pero bueno, evidentemente es un corredor excelso. Cuidado que está Mads Pedersen aquí, que como lleguemos al final con el corredor Daniel nos pueden ganar. Salta Ben Hill, que en la vida real también ha estado mal. Tiberi, que también hemos visto quedándose. Cuidado que salta Seixas, evidentemente a ese cambio de ritmo debemos ir. Vale, ponemos aquí a Floria, o sea, a Felix Rosgarner, pues no sé por qué iba a decir, bueno, Florian Vermes, claro, del corredor belga me he equivocado. Vamos a ver si podemos neutralizar este cambio de ritmo, evidentemente, porque que se vaya Paul Seixas no me mola nada, absolutamente. Vale, ahora hay parón cuando la neutraliza el Bismarck. Perfecto, 55 corredores aquí, lo dicho, si está aquí Mads Pedersen, cuidado que puede ser un jaleo increíble. También vemos a Derek G, que yo recomiendo que veáis la serie del Lidl Trek, la verdad, en el juego del Tour de Francia. Vamos a tomarnos el gel con Felix Rosgarner. Vamos a cambiar la posición de Pogačar, evidentemente, porque nos estamos quedando atrás. Vamos a poner ya a trabajar a Adam, porque veo que el austriaco Rosgarner se queda y el Red Bull está abriendo gas en esta parte final del Col de Calviere. Cuidado con esto, menos mal que ha petado Massim Van Gils.
Pero mirar, también Peta Bernal, que al final decía que nos estaba haciendo dura la carrera. Pues toma, Squillins que se queda. Y solo me va a quedar Tim Wellens y mirar con qué puntito, Cuidado que aquí lo vamos a tener que hacer casi en solitario. Vale, ya Gross Garner que haga lo que quiera, evidentemente. No va a poder aportar mucho. Tampoco creo que vayamos a necesitar agua. Vamos a mantener aquí un esfuerzo para ver si Tim Wellens es capaz de recuperarse, básicamente. Pero sí, lo vamos a tener que hacer casi en solitario con Pogacar. Y bueno, evidentemente Pogacar es muy bueno. Pero con la tontería de haberme quedado atrás con McNulty, Versmed y Sad del Toro, pues es una aliada porque ya veis que está controlando el Education First por Richard Carapaz, que ya sabéis que en la vida real, como he comentado, queda tercero el ecuatoriano, por lo que muy bien. Ahora estamos en una parte que pica para arriba. Cuidado Cianut de Broes, que aquí está bastante bien. Bueno, está arrastrando a todo el mundo, así que no va a suponer ningún problema. Aún así voy a poner el punto un momento para subir alguna posición. Ahora lo prueba Harold Tejada, le sigue Udebroes, Ben O'Connor, Jonas Vingegaard, 25 corredores aquí en el pelotón. Parece que el corredor colombiano de la Astana sí que ha abierto una pequeña diferencia. Ahora ataca un corredor del Grupama que es Clement Bartet. Cuidado con esto, ahora va a coger impulso Juan Ayuso. Cuidado que me estoy quedando atrás, Vale, pues vamos a poner a Tim Wellens y nos dejamos de tonterías porque al final me quedo con los Movistar. Vamos a hacer un cambio de ritmo aquí. A ver, evidentemente llevamos al corredor favorito, pero vamos a dejar de hacer el tonto. Por favor, aquí que recupere las máximas fuerzas posibles el señor Tim. Vamos a ver si poniendo el 70 puede recuperar algo. Le vamos a ir dando el gel ya, aunque no va a tener mucho, sinceramente. A ver si Adam Jay recupera algo y le podemos decir que proteja a Pogacar. A ver, se lo podemos pedir, pero evidentemente mucho no va a hacer. De hecho, yo creo que es mejor que Pogacar ponga casi el 70. Vamos a poner el 80. Más que nada para intentar que no ataque nadie. Como hizo ayer el UAE, de hecho, en el castillo de Montjuic. Bueno, pero está más Pedersen. Sí, hay que ir con Pogacar, Hay que ir con Pogacar porque si aguanta aquí más Pedersen en solitario, vamos a intentar reventar todo el mundo. Los primeros corredores que vamos a reventar, de hecho, es a Tim Wellens y Adam Yates. Pero lo tenemos que hacer así. A ver, la última subida es al un 7%, ya lo veis aquí. Que sí, que es una subida de Sangel de 4 kilómetros, pero al 4,7%, teniendo en cuenta que la parte final pica mucho para arriba. Como anticipaba, los dos corredores primeros que se han quedado son los Movistar. O sea, los UAE, ya veis que se quedan Hindley, que en la vida real ha tirado por Renko Evenepoel. Vale, vamos a darle el gel, aunque se lo damos bastante tarde. Y aquí sí que vamos a poner un esfuerzo del 85%, que se supone que a Pogacar no le debería aguantar nadie, aunque va Renko Evenepoel. Vale, pues vamos a sprintar ya con Pogacar. Lo hacemos un poquito tarde para que tengamos el reprise final. Tom Pitcock que peta. Pues vale, vamos a sumar la victoria con Pogacar porque es muy bueno, pero evidentemente no lo hemos hecho ni de broma con la vida real, tirando con todo el equipo toda la etapa y luego haciendo la aceleración final con Isaac del Toro. Una vez dicho esto, bueno, pues vamos a poner un por 8. Ya veis que Florian Lipovic de hecho ha quedado tercero, lo que me parece bastante raro porque evidentemente el corredor alemán puede ser más diésel para puertos más largos y de un ritmo sostenido. Ya veis que aguanta más Pedersen, pero evidentemente con el ritmo que hemos puesto al final con Pogacar, pues el corredor danés no podía hacer mucho. Vamos a poner un por 8 para que pase lo antes posible, evidentemente. Que no deben quedar muchos corredores. Ya veis que Nils Polic va a llegar ya. Es que mirar Florian Vermes, que al final le ha quedado en el puesto 131. A ver, es que le he maltratado al corredor belga, para que no nos vamos a engañar, debido a hacerlo yo mal directamente. Y ahí vemos la repetición, que evidentemente hemos ganado bastante sobrados. Como en la vida real Pogacar, lo único que aquí no hemos tenido la ayuda de Isaac del Toro, porque soy bobo prácticamente. Una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, si no un like. Espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!